Desde el momento en que Ava Carter subió al avión, había algo en su presencia que parecía cambiar la atmósfera de una manera casi imperceptible, pero innegable, como el primer rumor distante de una tormenta que se acercaba. Sutil, pero con una certeza inquebrantable de que algo importante estaba a punto de suceder. Caminaba con la elegancia serena de una mujer que había pasado años forjando su lugar en el mundo, con una postura serena, una expresión inescrutable y movimientos deliberados, exudando un aire de tranquila confianza que, en lugar de llamar la atención, hacía que quienes la rodeaban se sintieran obligados a mirarla dos veces, como si intentaran recordar dónde la habían visto antes, o por qué se comportaba con una seguridad tan inquebrantable. Vestida con un vestido de maternidad de un elegante corte esmeralda que acentuaba la suave curva de su vientre de 7 meses, combinado con tacones bajos y elegantes que hacían sonar suavemente contra el piso inmaculado del avión, irradiaba una presencia que era a la vez refinada y autoritaria, el tipo de gracia natural que no exigía respeto sino que lo asumía como algo dado, como algo que estaba completamente acostumbrada a recibir. En una mano llevaba un bolso elegante y estructurado, del tipo que susurra lujo silencioso en lugar de gritarlo, y en la otra sostenía su tarjeta de embarque, sujetándola con ligereza pero con seguridad, como si hubiera recorrido ese mismo camino cientos de veces antes, sin dudar ni una sola vez de dónde pertenecía. Sin embargo, a pesar de la aparente facilidad con la que avanzó por el pasillo, mirando los números de los asientos a medida que pasaba, había un destello de algo agudo en su mirada, algo casi imperceptible pero inconfundiblemente presente, como si estuviera esperando algo, esperándolo, no con aprensión, sino con la paciencia calculada de alguien que ya había jugado a este juego antes, y ya sabía, con absoluta certeza, cómo terminaría. Fue en ese preciso momento, justo cuando Ava llegó a su asiento asignado en la cabina de primera clase, el asiento 2A, el que había elegido con semanas de anticipación por su ubicación privilegiada cerca de la ventana, lo que garantizaba comodidad y conveniencia, que el clic agudo y deliberado de los tacones negros pulidos contra el piso, indicó la llegada de una azafata que, aunque aparentemente se movía con la eficiencia practicada de su profesión, ya había tomado una decisión silenciosa sobre la mujer que estaba frente a ella, una decisión basada no en la lógica o el protocolo, sino en algo mucho menos justificable, algo mucho menos profesional, algo que ninguno de los dos nombraría en voz alta, pero ambos entenderían sin necesidad de decir una sola palabra. Miranda Scott, vestida con el impecable uniforme azul marino que la identificaba como azafata de alto rango, tenía una expresión que, a primera vista, podría confundirse con simple atención, con los labios apretados en una línea firme y profesional, y su mirada penetrante recorriendo a Ava, con el tipo de escrutinio practicado que, en otras circunstancias, podría haber pasado por mera diligencia, salvo que el leve surco en su frente, el entrecerrar apenas perceptible de sus ojos y la forma en que sus dedos se flexionaban ligeramente contra el dobladillo de su uniforme, contaban una historia completamente diferente, una que no tenía nada que ver con verificar la asignación de asientos, y todo que ver con otra cosa, algo tácito pero innegable. «Señora», dijo Miranda, con la voz entrecortada pero cuidadosamente medida, con el tipo de cortesía forzada que estaba mezclada con algo más frío, algo inequívocamente teñido de sospecha silenciosa, «necesitaré ver su tarjeta de embarque». Ava, que acababa de empezar a colocar su bolso en el compartimento superior, se detuvo durante una fracción de segundo antes de girarse para mirar a la mujer de frente, con una expresión tan tranquila como un cristal intacto, sin revelar ni un ápice de la conciencia que había pasado por su mente en el momento en que se pronunciaron esas palabras, ni el reconocimiento tranquilo pero consciente de lo que estaba sucediendo exactamente. Sin dudarlo, extendió la tarjeta de embarque, sosteniéndola entre dos dedos con una naturalidad que de alguna manera hizo que todo el momento pareciera una prueba, no para ella, sino para Miranda, como si estuviera esperando a ver si la azafata aprobaría o no, un desafío que ni siquiera sabía que le estaban planteando. Miranda tomó la tarjeta de embarque con un movimiento rápido, casi de arrebato,
sus ojos escaneando los detalles impresos en el papel nítido con la precisión aguda de alguien decidido a encontrar un error, a descubrir alguna discrepancia, alguna justificación, por endeble que fuera, para lo que su instinto ya le había dicho antes de que siquiera pusiera los ojos en el boleto, porque algo dentro de ella se negaba a creer que esta mujer, con su tranquila confianza, su comportamiento sereno, y la presencia innegable que la hacía parecer dueña del suelo que pisaba, realmente perteneciera a este espacio. ¿Esto es para primera clase?, preguntó Miranda, con un tono que se tambaleaba al borde de la neutralidad, pero incapaz de ocultar el rastro de duda que se filtraba en sus palabras, una duda que no tenía ningún fundamento real más allá de las suposiciones que tenía, y los prejuicios inconscientes que nunca se había visto obligada a enfrentar. Los labios de Ava apenas se curvaron en las comisuras. Su expresión tenía el más leve indicio de algo que podría haber sido diversión, o tal vez algo mucho más calculador. Mientras inclinaba la cabeza ligeramente, el peso de su mirada se posaba en Miranda de una manera que, aunque completamente inofensiva, tenía el peso inconfundible de alguien que había pasado toda su vida en habitaciones donde se desarrollaban dinámicas de poder tácitas como partidas de ajedrez invisibles. Sí, respondió, con voz suave y uniforme. La simplicidad de la respuesta la hacía aún más penetrante. Por un breve momento, Miranda vaciló. Algo en su expresión vaciló. No lo suficiente para que la mayoría de la gente lo notara. Pero Ava lo captó, la guerra de una fracción de segundo entre la incertidumbre y el instinto tranquilo pero profundamente arraigado, que se negaba a dejar ir su primera impresión. Luego, después de lo que pareció un momento demasiado largo, Miranda devolvió la tarjeta de embarque, apretando los labios hasta formar una línea más apretada que antes, como si se hubiera obligado a soltarla, pero no se hubiera convencido del todo de que debía hacerlo. Ava, sin decir una palabra más, se volvió hacia su asiento y se acomodó con la facilidad que había adquirido la práctica, lo que dejaba claro que no tenía intención de seguir cargando con ese momento. Ya lo había visto antes, ya lo había vivido antes, y ya había decidido, hacía mucho tiempo, que nunca permitiría que el peso de la incomodidad de otra persona la hiciera sentir pequeña. Sin embargo, mientras se acomodaba, sacaba una pequeña libreta de cuero de su bolso, y la abría en una página en blanco, mientras su bolígrafo se deslizaba sin esfuerzo por el papel con una letra clara y fluida. Era plenamente consciente de que Miranda no había seguido adelante, que, a solo unos metros de distancia, la azafata se había vuelto hacia la cocina, donde estaba otro miembro de la tripulación, con la cabeza ligeramente inclinada mientras susurraba algo en voz baja y silenciosa, lanzando una mirada en dirección a Ava que, aunque fugaz, estaba inequívocamente cargada de tensión. Ava no levantó la vista, no necesitaba hacerlo. Ya sabía con absoluta certeza que Miranda aún no había terminado, y lo que Miranda no sabía, lo que no podía haber previsto, era que esta era una batalla que ya había perdido antes de que siquiera hubiera comenzado. A medida que los minutos pasaban y los últimos pasajeros ocupaban sus asientos, el zumbido constante de los motores del avión llenaba la cabina, mezclándose con el suave susurro de los periódicos, el ocasional tintineo de vasos y el suave murmullo de conversaciones en voz baja, todo ello creando la ilusión de normalidad, de un vuelo como cualquier otro. Pero debajo de esa fachada cuidadosamente mantenida, debajo de la superficie de la rutina, había una corriente subyacente de algo más, algo tácito pero inconfundible, algo que flotaba en el aire como la carga estática antes de la caída de un rayo, un cambio inminente del que solo unas pocas personas en este avión eran realmente conscientes. Ava Carter, sentada en el asiento 2A, permaneció perfectamente serena, su expresión serena mientras trazaba patrones distraídos con la punta de su dedo en el apoyabrazos. Su mente parecía estar en otra parte, tal vez ocupada con las notas que acababa de anotar en su pequeño cuaderno de cuero, o tal vez perdida en sus pensamientos sobre el largo viaje que la esperaba. Pero a pesar de su tranquilidad exterior, era muy consciente de cada mirada, cada susurro y, lo más importante, de la mirada aguda y persistente de una persona en particular. La mujer que la había confrontado solo unos momentos antes, la mujer que, a pesar de regresar a sus deberes,
De hecho, no había dejado de lado lo que fuera que la había inquietado sobre la presencia de Ava en primera clase. Miranda Scott, la azafata de mayor edad, se movía con rapidez por el pasillo, deteniéndose en varias filas para comprobar los cinturones de seguridad, ajustar los reposacabezas y ofrecer sonrisas educadas y profesionales a los pasajeros que la rodeaban, pero de vez en cuando, demasiado a menudo, su mirada se dirigía hacia Ava, no de una manera abiertamente confrontativa, no de una manera que cualquier otra persona pudiera reconocer inmediatamente como sospechosa, sino de una manera que transmitía una tensión tácita, un desafío sutil pero innegable, como si estuviera esperando algo, buscando algo, tal vez incluso esperando una razón, cualquier razón, para actuar en función del malestar que se había arraigado en su interior en el momento en que había visto a Ava. Ava no reaccionó. No necesitaba hacerlo. Ella ya se había encontrado con eso antes, con ese lento e insidioso desenlace de una persona que luchaba por reconciliar sus instintos con la realidad que tenía frente a sí, la batalla apenas disimulada entre la percepción y los hechos. La silenciosa pero inconfundible resistencia a aceptar que alguien como ella, una mujer negra, pudiera sentarse donde ella se sentaba, pudiera pertenecer a donde pertenecía, sin explicación, sin justificación, sin permiso. Y así esperó con el tipo de paciencia que solo se obtiene con la experiencia, con años de comprensión de que las personas como Miranda Scott siempre se revelan tarde o temprano, que ninguna cantidad de profesionalismo forzado podría ocultar por completo lo que yacía debajo, y que eventualmente, con suficiente tiempo, cometerían un error. No un error pequeño, no un simple lapsus de juicio, sino un error tan evidente, tan irreversible, que no tendrían a nadie a quien culpar más que a sí mismos. Y Miranda, se diera cuenta o no, ya estaba a punto de cometer el suyo. Sucedió en un instante, tan rápido, tan perfecto, que por un momento, casi no pareció nada en absoluto, casi parecía una interacción rutinaria, solo otra parte de la lista de verificación previa al vuelo, solo otro momento en el tranquilo y estructurado ritmo de preparación para la salida. Pero para quienes prestaban atención, para quienes habían estado observando de cerca, estaba claro que algo había cambiado, que el momento no era, de hecho, ordinario, que la tensión había llegado a un punto de ruptura. Miranda se acercó al asiento de Ava una vez más, esta vez con un aire de finalidad, sus movimientos más rígidos, su expresión más aguda, su tono despojado de cualquier pretensión previa de cortesía mientras hablaba. Su voz lo suficientemente baja para evitar llamar demasiado la atención, pero lo suficientemente firme para hacer inconfundible su intención. «Señorita Carter», dijo. Sus labios apenas se movían, sus brazos se cruzaban sobre su pecho, en una postura que pretendía transmitir autoridad, dominio, control. «Necesitaré que se haga a un lado por un momento. Necesitamos verificar algo con respecto a su boleto». Ava, que sabía que esto iba a pasar, que había sabido desde el momento en que cruzó miradas con Miranda que esto era inevitable, no respondió de inmediato. En cambio, se tomó su tiempo, dejando que un silencio lento y medido se extendiera entre ellas, dejando que el peso del momento se asentara por completo, dejando que Miranda sintiera, solo por un segundo, las consecuencias de su propia impaciencia, de su propia falta de voluntad, para dejar ir cualquier suposición que ya había hecho sobre Ava. Y luego, solo entonces habló, su voz suave, deliberada y completamente firme. «¿Verificar qué, exactamente?» Miranda apretó los labios. Sus dedos se crisparon ligeramente a sus costados. Un destello apenas perceptible de frustración atravesó su comportamiento por lo demás sereno, como si hubiera esperado que Ava obedeciera de inmediato, que se pusiera de pie sin cuestionar, que se encogiera y facilitara toda la situación, pero Ava no obedeció, y ciertamente no se encogió. «Puede que haya habido un problema con la reserva», dijo Miranda. Las palabras salieron demasiado rápido, demasiado ensayadas, como si ya las hubiera decidido antes de acercarse, como si hubiera elaborado la excusa en su mente mucho antes de ese momento. «Y hasta que confirmemos los detalles,
Tendré que pedirte que te cambies de asiento en la cabina principal. Ava inclinó la cabeza ligeramente, estudiando a Miranda con una expresión que era casi curiosa, casi divertida, como si estuviera examinando un rompecabezas que ya había resuelto, como si estuviera viendo cómo se desarrollaba una escena que ya había predicho hasta el último detalle. Y luego, con un leve levantamiento de ceja, dijo: «Mi boleto es válido. Reservé este asiento hace semanas. Si hubiera habido un problema, se habría solucionado en la puerta». Entonces, de nuevo, ¿qué necesitas verificar exactamente? Por primera vez, Miranda dudó, solo por una fracción de segundo. Lo suficiente para que la confianza en su postura flaqueara un poco, lo suficiente para que cualquiera que prestara atención viera la incertidumbre momentánea en su expresión. Pero el momento fue fugaz. Desapareció casi tan rápido como había llegado, reemplazado por una determinación renovada, por la obstinada negativa a dar marcha atrás. «No tengo tiempo para explicar», dijo Miranda, bajando la voz hasta convertirse en algo más frío, más agudo, más peligroso. «O te mueves, o tendré que llamar a seguridad para que te ayude». Y allí estaba. El error, el momento exacto en que Miranda Scott selló su propio destino, el momento exacto en que cruzó una línea que nunca podría desmarcar, el momento exacto en que falló la prueba que ni siquiera sabía que había estado haciendo. Ava exhaló lentamente, sin vacilar la mirada ni alterarse la expresión. Y luego, con el tipo de serenidad tranquila e inquebrantable que podía poner nerviosa incluso a la persona más segura de sí misma, asintió una vez, solo una vez, antes de ponerse de pie, ajustar la correa de su bolso y recoger sus pertenencias con una facilidad que hizo que toda la escena pareciera casi ensayada, como si hubiera estado preparada para ese momento exacto desde el principio. La cabina, que había estado llena de susurros silenciosos hace unos momentos, se volvió aún más silenciosa. Los pasajeros intercambiaban miradas, algunos giraban la cabeza, fingiendo no darse cuenta, mientras que otros observaban atentamente, sus expresiones ilegibles, pero su curiosidad inconfundible. Ava caminó hacia la cabina principal, cada paso lento, deliberado, cada movimiento una declaración en sí mismo. Su silencio hablaba más fuerte que cualquier argumento, más fuerte que cualquier protesta, más fuerte que cualquier confrontación jamás podría. Y cuando llegó a la fila estrecha y abarrotada hacia donde Miranda la había dirigido, mientras se acomodaba cuidadosamente en el asiento de clase turista que le habían asignado tan poco ceremoniosamente, metió la mano en su bolso, sacó su teléfono y con un solo movimiento de su dedo escribió un mensaje breve y preciso. «Está hecho. Llámalo». Y cuando presionó enviar, cuando el mensaje desapareció de la pantalla, una pequeña sonrisa cómplice tiró de las comisuras de sus labios, porque si bien Miranda Scott podría haber creído que había ganado, que había afirmado su autoridad, que había logrado poner a Ava Carter en su lugar, lo que no sabía, lo que posiblemente no podría haber sabido, era que el lugar de Ava estaba muy por encima del suyo, y pronto, todos en este avión lo sabrían también. El zumbido constante de los motores del avión llenaba la cabina, mezclándose a la perfección con el murmullo bajo de los pasajeros enfrascados en conversaciones tranquilas, el ocasional crujido de los periódicos y el suave tintineo de las copas que los auxiliares de vuelo colocaban mientras se movían por la primera clase. Sin embargo, a pesar de la apariencia de normalidad, a pesar de la ilusión de que no pasaba nada, había un cambio sutil, casi imperceptible en el aire, una tensión subyacente que no había estado presente antes, una creciente conciencia de que algo acababa de suceder, algo fuera de lugar, algo que dejó una onda incómoda recorriendo a los pasajeros que habían estado prestando atención. Ava Carter, ahora sentada en el espacio mucho menos cómodo de la cabina principal, no habló, no se movió nerviosamente, ni siquiera miró hacia la sección de primera clase donde una vez había estado cómodamente sentada. En cambio, se mantuvo perfectamente serena, o con una expresión ilegible mientras colocaba su teléfono suavemente sobre la mesa frente a ella, la pantalla ahora oscura, pero cargando el peso de un solo mensaje enviado apenas unos momentos antes, una acción tan pequeña, tan aparentemente insignificante,
pero que había puesto en movimiento una cadena de eventos que ya no podía detenerse. Exhaló lentamente, golpeando un solo dedo rítmicamente contra el apoyabrazos, no por nervios, no por frustración, sino por algo completamente distinto, algo medido, algo paciente, algo que hablaba de una certeza profunda e inquebrantable, como si ella no fuera la que había sido agraviada, no la que había sido humillada frente a una cabina entera de espectadores silenciosos, sino más bien la que tenía el control, la que había estado esperando que llegara exactamente este momento. Mientras tanto, de vuelta en primera clase, Miranda Scott continuaba con sus tareas con un aire de satisfacción, moviéndose por la prístina y lujosa sección del avión, con el tipo de eficiencia segura de sí misma que le daban años de experiencia, años de creer que sabía exactamente cómo manejar cada situación, cada pasajero, cada posible alteración del cuidadoso orden que mantenía. Pero a pesar de su compostura exterior, a pesar de la neutralidad cuidadosamente controlada de su expresión, había un destello de algo más enterrado bajo la superficie, algo que se sentía peligrosamente cercano a la duda, aunque nunca se atrevería a admitirlo. Había hecho lo que tenía que hacer. Se había asegurado de que la cabina de primera clase permaneciera como debía ser. Había mantenido los estándares esperados de los pasajeros en esa sección del avión, y sin embargo, algo carcomía los bordes de su certeza, algo silencioso pero persistente, algo que no podía quitarse del todo de encima, sin importar cuánto se asegurara a sí misma de que había manejado la situación correctamente. Ava Carter no había protestado, no había alzado la voz, no había causado una escena, ni siquiera había discutido la decisión. Simplemente había obedecido. Se había movido sin resistencia. Había aceptado el descenso como si no fuera más que una molestia. Y eso, más que cualquier otra cosa, inquietó a Miranda de una manera que no podía explicar. Había esperado ira, esperaba indignación, esperaba al menos algún intento de contraatacar, porque eso era lo que hacía la gente cuando se sentía agraviada, cuando creía que la habían tratado mal. Pero Ava no había luchado. Simplemente se había ido, y la facilidad con la que lo había hecho, la extraña calma en su comportamiento, la forma en que había desaparecido en la cabina principal sin decir una palabra más, dejaron una inquietud persistente que Miranda parecía no poder sacudirse, sin importar cuánto intentara desestimarla. Y entonces, justo cuando estaba colocando una copa de champán en la mesa de un hombre de negocios en el asiento 3, justo cuando estaba empezando a creer que tal vez había imaginado el peso de esa sensación inquietante, que tal vez no era más que una reacción exagerada, su mundo cambió. El intercomunicador cobró vida. El altavoz sobre su cabeza emitió un timbre cargado de estática antes de que una voz, firme y serena, pero con un inconfundible tono de formalidad, resonara por la cabina. Damas y caballeros, nos gustaría agradecerles por volar con nosotros hoy. En este momento, le pedimos a la azafata principal Miranda Scott que se presente en la cabina de inmediato. Las palabras, dichas sin urgencia, sin elaboración, sin ninguna pista de lo que la esperaba detrás de esa puerta cerrada en la parte delantera del avión, le provocaron un escalofrío que recorrió la columna vertebral a Miranda, aunque lo disimuló bien, manteniendo su postura rígida, sin que su rostro traicionara nada, mientras giraba sobre sus talones y comenzaba la lenta caminata hacia la parte delantera del avión. Los pasajeros de primera clase intercambiaron miradas curiosas. Algunos se movieron incómodos en sus asientos, otros fingieron no darse cuenta. Aunque la tensión en el aire se había vuelto imposible de ignorar, una fuerza densa e invisible que presionaba a quienes habían presenciado el altercado anterior, a quienes ahora sospechaban, incluso sin confirmación, que lo que estaba a punto de suceder tenía algo que ver con eso. Miranda entró en la cabina y la puerta se cerró detrás de ella con un clic silencioso y siniestro. Dentro, el piloto, el capitán Reynolds, permaneció sentado en su silla, con las manos apoyadas ligeramente sobre los controles, su expresión tranquila pero ilegible. A su lado, el copiloto miró brevemente en dirección a Miranda antes de apartar la mirada, con la mandíbula ligeramente apretada, como si ya se hubiera preparado para lo que viniera después. Y entonces, antes de que pudiera abrir la boca para preguntar de qué se trataba,
La pequeña pantalla montada junto a los controles de vuelo se iluminó con una llamada entrante. El nombre se mostraba en mayúsculas y negritas, un nombre que provocó una sacudida de terror en el pecho de Miranda con tanta fuerza que por primera vez en años sintió que su profesionalismo cuidadosamente seleccionado vacilaba. James Carter, director ejecutivo de Atlantic Airways. Miranda se quedó sin aliento. El director ejecutivo, el dueño de la aerolínea, el hombre que, con una sola decisión, podría acabar con su carrera, borrarla de la industria, hacer que ninguna aerolínea, ningún servicio de jet privado, ninguna compañía de vuelos comerciales se atreviera a contratarla de nuevo. Y en ese momento, cuando el peso de su error cayó sobre sus hombros, cuando la comprensión de quién era realmente Ava Carter cayó sobre ella con la fuerza de 100 fichas de dominó, comprendió demasiado tarde, demasiado tontamente, que la mujer a la que acababa de humillar, la mujer a la que acababa de obligar a salir de primera clase frente a un avión lleno de testigos, no era una pasajera más, era la esposa del hombre más poderoso de la industria aérea, y acababa de cometer el mayor error de su vida. Miranda Scott se quedó congelada en la cabina, con la respiración entrecortada y el pulso, martilleándole las sienes mientras el nombre que aparecía en la pantalla se le grababa en la mente como una sentencia final y condenatoria. James Carter, el director ejecutivo de la aerolínea para la que trabajaba, un hombre cuyo poder se extendía más allá de la mera autoridad, un hombre que podía borrar toda su carrera con una sola llamada telefónica. El capitán Reynolds la miró lenta y mesuradamente antes de inclinarse hacia adelante y pulsar el botón para aceptar la llamada. La línea se abrió, y por un momento hubo silencio. Solo el zumbido constante del avión, el pitido silencioso de los instrumentos, el peso de la anticipación sofocando el aire. Y luego, una voz, profunda, tranquila, letal. Soy James Carter. El estómago de Miranda se retorció violentamente. Creo que hay una azafata a bordo que parece haber olvidado su lugar. Sus rodillas casi se doblaron. El capitán la miró, y luego volvió a mirar los controles, con una expresión cuidadosamente neutral, como si no quisiera participar en lo que estaba a punto de suceder. El copiloto se movió en su asiento, incómodo. Nadie habló. Nadie se movió, y entonces James Carter continuó, sus palabras lentas y deliberadas, con el inconfundible peso de la finalidad. Ella debe ser removida de su puesto inmediatamente. A partir del momento en que este avión toque tierra, ya no será empleada de esta aerolínea. Su nombre, su placa, sus credenciales, bórralos del sistema y asegúrate de que nunca más vuelva a poner un pie en uno de mis aviones. Miranda dejó escapar un suspiro tembloroso, con las manos temblando a los costados. Se acabó, sin advertencia, sin posibilidad de explicación, sin apelación, así de simple, borrado. El capitán Reynolds se aclaró la garganta y asintió con rigidez. Entendido, señor. La llamada terminó. Miranda se quedó allí parada, su mundo entero colapsando en tiempo real. El peso de su propia arrogancia aplastándola, sofocándola, implacable. Había pensado que era intocable, había creído que era ella la que tenía el control, pero al final, no había sido más que una nota a pie de página en la historia de otra persona. Con expresión vacía, se dio la vuelta y dio un paso atrás a través de la puerta de la cabina de mando, hacia la cabina de primera clase, donde los pasajeros la observaban con silenciosa curiosidad, con los ojos parpadeando con la certeza de que algo irreversible acababa de suceder. No los miró, no los reconoció, y mientras caminaba a lo largo del avión, pasando por primera clase por última vez, a través de la cabina principal donde Ava Carter todavía estaba sentada, serena, ilegible, intacta por el caos que había orquestado, Miranda no habló. Ava ni siquiera levantó la vista cuando Miranda pasó. No necesitaba hacerlo. El silencio entre ellas fue suficiente porque Ava Carter ya había ganado. Y Miranda Scott ya se había ido.